Buenas noches, querida comunidad de Somnialis. Bienvenidos a este espacio donde la historia se encuentra con la serenidad de la noche, donde los ecos del pasado nos acompañan mientras el mundo duerme. Antes de comenzar nuestro viaje nocturno, cuéntanos desde qué parte del mundo nos acompañas esta noche. Escribe en los comentarios tu ciudad, tu país, ese rincón del planeta desde donde nos escuchas bajo las estrellas. Esta noche nos adentramos en uno de los misterios más profundos de la experiencia humana, aquellos momentos en que el cielo mismo pareció hablar. A lo largo de milenios, desde las civilizaciones más antiguas hasta los umbrales de la era moderna, millones de personas alzaron sus ojos hacia la bóveda celeste y presenciaron fenómenos que desafiaron toda explicación. Cruces luminosas suspendidas sobre campos de batalla, lluvia de estrellas que anunciaron el nacimiento de profetas, columnas de fuego que guiaron ejércitos enteros y señales cósmicas que transformaron el curso de imperios completos. Imagina por un momento. Es el 28 de octubre del año 312 después de Cristo. Un ejército romano acampa nervioso en las afueras de Roma junto al río Tíber. Mañana enfrentarán una batalla decisiva. El general, un hombre llamado Constantino, apenas puede dormir. Sale de su tienda en la oscuridad prerromana y alza la vista al cielo estrellado. Y entonces lo ve. Una cruz brillante suspendida sobre la luna, pulsando con una luz que no pertenece a este mundo. Junto a ella, palabras escritas en fuego. In hoc signo vinces. Con este signo vencerás. En ese instante, en ese preciso momento bajo el cielo romano, la historia del mundo está a punto de cambiar para siempre. Desde que el primer ser humano alzó sus ojos hacia el firmamento, el cielo ha sido más que un techo de estrellas. Ha sido un libro sagrado, un pergamino donde los dioses escribían sus mensajes con tinta de luz y sombra. Para comprender los milagros celestiales que estremecieron al mundo antiguo, debemos primero entender que nuestros ancestros no veían el cielo como nosotros. No era simplemente el espacio físico sobre sus cabezas. Era el reino de lo divino, la frontera entre lo mortal y lo eterno, el lugar donde residían las fuerzas que controlaban sus destinos. En Mesopotamia, cuna de la civilización occidental, los sacerdotes sumerios y babilonios desarrollaron la primera ciencia astronómica conocida. Pero para ellos, astronomía y astrología eran una misma cosa. Cada movimiento planetario, cada eclipse, cada estrella fugaz, era un mensaje directo de los dioses, los Sigurat. Esas monumentales pirámides escalonadas que dominaban las ciudades mesopotámicas no eran simplemente templos, eran observatorios cósmicos, plataformas desde las cuales los sacerdotes astrónomos leían las intenciones divinas escritas en el movimiento de los cuerpos celestes. Las tablillas cuneiformes descubiertas en las ruinas de Nínive y Babilonia revelan una obsesión meticulosa con los fenómenos celestiales. Los sacerdotes registraban cada anomalía con precisión científica. En el año 15 del reinado de Nabucodonosor, dice una tablilla, la luna se volvió del color de la sangre durante 3 noches seguidas. Los augurios fueron consultados. El rey ofreció sacrificios a Sin, el dios lunar. Al 4.º día, la luna recuperó su blancura y los sacerdotes declararon que la ira divina había sido aplacada. Estos no eran simples registros de curiosidades naturales, eran documentos de estado de la más alta importancia. Un eclipse lunar podía significar la muerte de un rey. Una conjunción planetaria podía anunciar guerra o paz. Una lluvia de meteoritos podía presagiar hambruna o abundancia. Los reyes mesopotámicos tomaban decisiones políticas y militares basándose en estas interpretaciones celestiales. La batalla se pospone porque Venus apareció en el cuadrante equivocado.
Una alianza se rompe porque un cometa cruzó el cielo de oeste a este en lugar de este a oeste. En el antiguo Egipto, la relación con el cielo era igualmente íntima, pero tomaba formas diferentes. Los egipcios veían el firmamento como el cuerpo de la diosa Nut, arqueada sobre la tierra, dando a luz al sol cada mañana y devorándolo cada noche. Las estrellas no eran simplemente luces distantes, eran las almas de los faraones muertos, brillando eternamente en el reino de Osiris. Cuando aparecía una estrella especialmente brillante, no era un fenómeno astronómico, era el Ka, el espíritu vital de un faraón particularmente poderoso que ascendía para ocupar su lugar entre los imperecederos. Los textos de las pirámides, escritos hace más de 4500 años en las paredes interiores de las tumbas reales, están llenos de referencias a señales celestiales. He venido a ti, oh Ra, proclama uno de estos textos antiguos. He ascendido como la estrella de la mañana. Mírame brillar en el cielo del este anunciando el nuevo día. Que todos los que ven mi luz sepan que un dios ha nacido. La estrella Sirio ocupaba un lugar especial en la cosmología egipcia. Su aparición helíaca, su primer avistamiento en el horizonte oriental antes del amanecer después de un período de invisibilidad, marcaba el comienzo del año nuevo egipcio y anunciaba la inundación anual del Nilo, evento del cual dependía toda la civilización egipcia. Pero en ciertos años, Sirio aparecía con un brillo inusual, o en una posición ligeramente diferente, o acompañada por otros fenómenos luminosos. Estos eran considerados mensajes directos de Isis, la gran diosa, madre de todos los faraones. Los documentos del templo de Karnak registran un evento extraordinario durante el reinado de Tutmosis III, aproximadamente en el año 1470 a.C. Los escribas del faraón documentaron lo siguiente. En el año 22 de su majestad, en el tercer mes de invierno, a la hora sexta del día, los escribas de la Casa de la Vida vieron un círculo de fuego que venía del cielo. No tenía cabeza. De su boca salía un aliento fétido. Su cuerpo medía una vara de largo y una vara de ancho. No tenía voz. Y los corazones de los escribas se llenaron de confusión y cayeron sobre sus vientres. Fueron ante su majestad para reportarlo. Su majestad ordenó que se consultaran los papiros de la Casa de la Vida. Después de que pasaron varios días, estos eventos se multiplicaron en el cielo más que nunca. Brillaban más que el brillo del sol y se extendían hasta los límites de los 4 soportes del cielo. Este texto, preservado en lo que ahora conocemos como el papiro Tuli, describe lo que muchos historiadores creen fue una lluvia de meteoritos o posiblemente un cometa fragmentándose en la atmósfera. Pero para los egipcios, fue indudablemente una señal divina de proporciones apocalípticas. El faraón ordenó ofrendas masivas en todos los templos del reino. Los sacerdotes interpretaron el fenómeno como un mensaje de Ra, advirtiendo sobre amenazas extranjeras. En China, la tradición de observar y registrar fenómenos celestiales se remonta a más de 3000 años. Los astrónomos imperiales de la dinastía Shang mantenían registros meticulosos de eclipses, cometas y lo que llamaban estrellas invitadas. Estrellas que aparecían repentinamente donde antes no había nada. Lo que ahora sabemos eran supernovas. Pero estos registros no eran ejercicios de curiosidad científica. Eran cuestiones de vida o muerte para los astrónomos mismos. Según el confucianismo clásico, el emperador gobernaba bajo el mandato del cielo. Mientras se comportara virtuosamente y gobernara con justicia, el cielo mostraría su aprobación con fenómenos benéficos, lluvias oportunas, cosechas abundantes y señales celestiales auspiciosas. Pero si el emperador se volvía tiránico o corrupto, el cielo retiraría su mandato, anunciándolo con señales ominosas, sequías, inundaciones, plagas y sobre todo anomalías en el cielo.
Un eclipse no predicho era considerado una de las señales más graves. Significaba que los astrónomos imperiales habían fallado en su deber sagrado. La leyenda cuenta que durante la dinastía Xia, alrededor del año 2136 a.C., dos astrónomos imperiales llamados Shi y estaban tan borrachos que fallaron en predecir un eclipse solar. El emperador los ejecutó inmediatamente. Aunque la historicidad de este evento específico es debatida, refleja perfectamente cuán seriamente tomaban los chinos antiguos las señales celestiales. Los registros de la dinastía Han, compilados en el libro conocido como Registros del Gran Historiador, escrito por Sima Qian en el siglo I a.C., contienen cientos de referencias a fenómenos celestiales y sus interpretaciones políticas. En el tercer año del emperador Wu, registra a Sima Qian, una estrella invitada apareció en la constelación de Nandou y permaneció visible durante 70 días. Los astrónomos imperiales interpretaron esto como una señal de que un gran general surgiría en el sur. Efectivamente, ese mismo año, el general Han Xin conquistó el reino de Zhao, expandiendo grandemente el imperio. Este patrón de interpretación política de fenómenos celestiales no era único de las civilizaciones orientales. En el mundo mediterráneo, los griegos desarrollaron su propia tradición sofisticada de astronomía y meteorología. Aunque los filósofos presocráticos como Tales y Anaximandro intentaron explicar los fenómenos celestiales en términos naturales en lugar de sobrenaturales, la gran mayoría de los griegos comunes, e incluso muchos de la élite educada, continuaban viendo el cielo como el dominio de los dioses y sus señales como mensajes divinos directos. Homero, en la Ilíada, describe cómo Zeus envía señales celestiales para influir en el curso de la guerra de Troya. Zeus, el que acumula nubes, envió un águila, el pájaro más seguro de los augurios, llevando en sus garras a un cervatillo, escribe Homero, y la dejó caer junto al hermoso altar de Zeus. Y cuando los aqueos vieron que el águila venía de Zeus, se lanzaron más fieramente contra los troyanos. Pero los griegos también registraron fenómenos celestiales más dramáticos. El filósofo e historiador Plutarco, escribiendo en el siglo I después de Cristo, pero documentando eventos mucho más antiguos, relata múltiples ocasiones en que apariciones celestiales afectaron eventos históricos cruciales. Describe cómo, durante la batalla de Salamina en el año 480 a.C., cuando la flota griega enfrentó a la armada persa, los marineros griegos reportaron ver una gran luz en el cielo que se movía desde el santuario de Eleusis hacia la flota griega. Los sacerdotes interpretaron esto como la presencia de las diosas Deméter y Perséfone, garantizando la victoria griega, y efectivamente, contra todas las probabilidades, los griegos destrozaron la flota persa. Los romanos heredaron esta tradición de interpretación de prodigios celestiales de los etruscos, quienes eran considerados los mayores expertos en adivinación del mundo antiguo. Los etruscos habían desarrollado un sistema elaborado de interpretación de señales llamado la disciplina etrusca, que incluía no solo la lectura de vísceras de animales sacrificados, sino también la interpretación de rayos, truenos y otros fenómenos atmosféricos y celestiales. Cuando Roma se convirtió en una república y luego en un imperio, mantuvo un colegio oficial de augures, sacerdotes especializados en interpretar los auspicios, las señales de los dioses. Ninguna decisión política importante podía tomarse sin consultar los auspicios. Los generales no marchaban a la guerra sin buenos augurios. Las asambleas del Senado podían ser disueltas si se observaba un rayo en el cielo en el momento equivocado. El historiador romano Tito Livio, escribiendo en la época del emperador Augusto, compiló listas extensas de prodigios observados a lo largo de la historia romana. En el año de la fundación de Roma, 583, escribe Livio,
Se vieron 2 lunas en el cielo nocturno. En el foro, un buey habló con voz humana. Llovió sangre en el campo de Marte. Y los decemviros consultaron los libros sibilinos y ordenaron sacrificios extraordinarios para expiar estas señales ominosas. Para los romanos, como para todas las civilizaciones antiguas, el cielo no era un espacio vacío decorado con luces distantes. Era un pergamino viviente donde los dioses escribían su voluntad. Y cuando las señales eran lo suficientemente dramáticas, cuando el cielo se iluminaba con fenómenos que desafiaban toda explicación normal, los humanos sabían que estaban presenciando algo más que un simple fenómeno natural. Estaban viendo el velo entre lo mortal y lo divino volverse translúcido, permitiendo que el poder de los dioses se manifestara directamente en el mundo de los hombres. Esta era la mentalidad universal en el mundo antiguo, y es contra este trasfondo, este contexto de una humanidad que vivía con los ojos perpetuamente alzados hacia el cielo, esperando señales, que debemos entender los grandes milagros celestiales que estremecieron imperios y transformaron la historia. Ningún fenómeno celestial en la historia de la humanidad ha capturado la imaginación colectiva con tanta fuerza como la estrella de Belén. Por más de 2000 años, esta misteriosa luz en el cielo que guió a los magos desde Oriente hasta el pesebre de un niño judío ha sido objeto de especulación, investigación, veneración y escepticismo. Pero más allá de las interpretaciones teológicas, la estrella de Belén representa algo profundamente significativo. El momento en que una señal celestial catalizó el nacimiento de una religión que transformaría completamente la civilización occidental. Para entender la estrella de Belén, debemos primero situarnos en el contexto histórico preciso. Estamos en los últimos años del reinado de Herodes el Grande, rey de Judea bajo el dominio romano. Los historiadores debaten la fecha exacta, pero el consenso académico sitúa el nacimiento de Jesús de Nazaret entre los años 7 y 4 a.C. Sí, la ironía no escapa a nadie. Debido a errores en el calendario posterior, Cristo probablemente nació varios años antes de Cristo. Esta era una época de intensa expectativa mesiánica en Judea. El pueblo judío había sufrido siglos de dominación extranjera. Primero los babilonios, luego los persas, después los griegos bajo Alejandro y sus sucesores, y ahora los romanos. Las profecías del Antiguo Testamento hablaban de un Mesías, un ungido de Dios que vendría a liberar a Israel y establecer un reino eterno. Los profetas habían predicho señales que acompañarían su llegada, y entre esas señales, el cielo jugaría un papel crucial. El Evangelio de Mateo es la única fuente bíblica que menciona la estrella y los magos. El texto es breve, pero cargado de significado. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quiénes eran estos magos? La palabra griega usada es magoi, que puede traducirse como magos, sabios o astrólogos. No eran reyes, a pesar de la tradición posterior que los transformó en 3 reyes magos. Eran probablemente sacerdotes zoroastrianos de Persia o astrólogos babilonios, expertos en la lectura de señales celestiales. Que estos sabios paganos vinieran desde tan lejos siguiendo una estrella para adorar al rey de los judíos es en sí mismo extraordinario. Pero, ¿qué era exactamente esta estrella? Durante 2 milenios, teólogos, astrónomos e historiadores han propuesto múltiples teorías. Algunas son naturales, intentando explicar el fenómeno en términos astronómicos. Otras son sobrenaturales, viéndola como un milagro único que desafía toda explicación natural.
y otras más son simbólicas, argumentando que la estrella es una construcción teológica más que un evento histórico. La primera teoría proviene del gran astrónomo Johannes Kepler en el año 1606 después de Cristo. Kepler observó una conjunción triple de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Calculando hacia atrás, descubrió que una conjunción similar había ocurrido en el año 7 a.C. Para los astrólogos antiguos, esto habría sido extraordinariamente significativo. Júpiter era el planeta real, asociado con reyes y gobernantes. Saturno era el planeta protector de los judíos. Piscis era el signo astrológico asociado con Judea. Una conjunción de Júpiter y Saturno en Piscis habría sido interpretada como un gran rey nacerá en Judea. Esta teoría tiene fortalezas considerables. Explica por qué astrólogos orientales habrían emprendido un viaje tan largo. Explica el momento histórico y explica por qué el fenómeno no fue ampliamente registrado en otras fuentes. Una conjunción planetaria, aunque significativa para expertos, no sería necesariamente notable para el público general, pero tiene debilidades también. Una conjunción planetaria, incluso una triple, no guía a nadie a una ubicación específica. Los planetas se mueven lentamente y no se detienen sobre un lugar particular como describe el Evangelio de Mateo. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Una segunda teoría propone que la estrella de Belén fue un cometa. Los cometas eran vistos universalmente en el mundo antiguo como presagios de eventos monumentales, especialmente el nacimiento o muerte de reyes. El historiador romano Casiodío registra que un cometa apareció sobre Roma poco antes de la muerte de Julio César, y esto fue interpretado como la deificación de César. Los registros chinos de la época son particularmente intrigantes. Los astrónomos de la dinastía Han registraron meticulosamente todos los fenómenos celestiales. En el año 5 a.C., registraron una estrella escoba visible durante 70 días. Una estrella escoba es lo que los chinos llamaban a los cometas. Esta fecha es tentadoramente cercana al período probable del nacimiento de Cristo. Sin embargo, los cometas eran casi universalmente vistos como señales ominosas no auspiciosas. Anunciaban desastres, no nacimientos sagrados. Aunque esto podría explicarse teológicamente, Herodes ciertamente vio la noticia del nacimiento del Mesías como ominosa. Desde su perspectiva, un cometa habría sido apropiado. Una tercera teoría fascinante proviene de la astronomía moderna. En el año 1999, el astrónomo Michael Molnar propuso que la estrella de Belén fue una ocultación de Júpiter por la Luna, un evento en que la Luna pasa frente a un planeta, haciéndolo desaparecer brevemente y luego reaparecer. Molnar calculó que en el año 6 a.C. hubo 2 ocultaciones de Júpiter en Aries, el signo zodiacal asociado con Judea según la astrología helenística. Para los astrólogos antiguos, que un planeta real como Júpiter fuera coronado por la Luna y luego reapareciera, habría sido extraordinariamente significativo. Molnar argumenta que esto habría sido interpretado como el nacimiento de un rey divino en Judea. Esta teoría es intrigante porque las ocultaciones son eventos relativamente raros y dramáticos para los observadores atentos, pero no serían notados por la población general, lo que explica la falta de registros generalizados. Pero quizás la teoría más dramática es la de la supernova o nova. Una nova es una explosión estelar que hace que una estrella previamente invisible se vuelva repentinamente brillante, a veces tan brillante como Venus. Una supernova es aún más espectacular, una estrella explotando con tanta energía que puede ser visible a la luz del día. En el año 1977, el astrónomo David Clark propuso que la estrella de Belén pudo haber sido una nova o supernova. Aunque no hay registros definitivos de tal evento en el período exacto,
Las condiciones atmosféricas, las nubes o simplemente la falta de observadores en el momento correcto podrían explicar por qué no fue registrada más ampliamente. Más intrigantemente, en el año 1970, los astrónomos descubrieron los restos de una supernova en la constelación de Capricornio que calcularon explotó aproximadamente hace 2000 años. Aunque la datación es imprecisa, está tentadoramente cerca del período correcto. Una supernova o nova explicaría varias características de la narración bíblica. Explicaría por qué se describió como una estrella, porque era lo suficientemente notable como para que los magos emprendieran un viaje largo y por qué eventualmente desapareció. Las novas son temporales. Pero más allá de estas explicaciones astronómicas, debemos considerar la dimensión teológica y simbólica. Para los primeros cristianos, la historicidad exacta del fenómeno era menos importante que su significado. La estrella de Belén cumplía profecías del Antiguo Testamento. El libro de Números, capítulo 24, versículo 17, dice: «Lo veo, mas no ahora. Lo contemplo, mas no de cerca. Saldrá una estrella de Jacob, y se levantará un cetro de Israel». Los padres de la Iglesia interpretaron esta profecía como refiriéndose literalmente al Mesías, y la estrella de Belén como su cumplimiento. San Juan Crisóstomo, escribiendo en el siglo IV, argumentó que la estrella era en sí misma un ángel, una inteligencia divina que tomó forma de luz para guiar a los magos. San Agustín sugirió que era una nueva estrella, algo creado específicamente para este propósito y que dejó de existir después de cumplir su función. Lo que es históricamente indiscutible es el impacto de esta narrativa. La historia de la estrella de Belén se convirtió en uno de los elementos más icónicos de la tradición cristiana. Inspiró innumerables obras de arte, desde mosaicos bizantinos hasta pinturas renacentistas. Se convirtió en un símbolo central de la Navidad y, más profundamente, estableció un patrón que se repetiría a lo largo de la historia cristiana. Momentos cruciales en la historia de la fe serían acompañados por señales en el cielo. Pero la estrella de Belén no fue solo significativa para los cristianos, también tuvo un impacto político inmediato y brutal. Mateo relata que los magos, siguiendo la estrella, llegaron primero a Jerusalén y preguntaron al rey Herodes dónde había nacido el rey de los judíos. Herodes, paranoico y brutal, se alarmó profundamente. Consultó a los sacerdotes judíos, quienes le dijeron que el Mesías debía nacer en Belén según las profecías. Herodes envió a los magos a Belén con instrucciones de regresar y decirle dónde estaba el niño, supuestamente para adorarlo él también. Pero los magos, advertidos en sueños, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando Herodes se dio cuenta de que había sido burlado, ordenó la masacre de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Este evento, conocido como la masacre de los inocentes, no está confirmado por fuentes históricas extrabíblicas. El historiador judío Josefo, quien documentó meticulosamente las atrocidades de Herodes, no lo menciona. Esto ha llevado a muchos historiadores a cuestionar su historicidad. Sin embargo, dada la brutalidad conocida de Herodes, quien ejecutó a 3 de sus propios hijos por sospechas de traición, no habría estado fuera de carácter. Históricamente verificable o no, la narrativa de la estrella de Belén estableció algo crucial: un vínculo directo entre los fenómenos celestiales y los eventos transformadores en la Tierra. El cielo no era simplemente un telón de fondo pasivo para la historia humana, era un participante activo, anunciando y guiando momentos de cambio épico. Y esto era solo el comienzo. La historia cristiana estaría llena de momentos en que el cielo pareció intervenir directamente en los asuntos humanos.
Desde la visión de Constantino en el puente Milvio hasta las apariciones marianas en Fátima, la tradición de señales celestiales que validan eventos religiosos transformadores se convirtió en un patrón duradero. Pero para entender verdaderamente cómo las señales celestiales moldearon la historia, debemos viajar ahora a uno de los momentos más dramáticos de la historia romana, cuando un emperador pagano vio algo en el cielo que cambiaría no solo su destino personal, sino el destino de todo el imperio, y con él, el curso de la civilización occidental. Es el 28 de octubre del año 312 después de Cristo. El Imperio Romano está sumido en una guerra civil sangrienta. 4 hombres reclaman el título de Augusto, emperador. Roma misma está sitiada. Dentro de las murallas aurelianas, Magencio, quien controla Italia y África del Norte, ha fortificado la ciudad. Fuera, acampado junto al río Tíber, está Constantino, quien controla Britania, Galia e Hispania. Mañana, estas dos fuerzas chocarán en lo que se conocerá como la Batalla del Puente Milvio. El ganador gobernará el mundo. Constantino tiene todas las razones para estar nervioso. Su ejército es superado numéricamente. Magencio tiene las ventajas de la defensa y el apoyo de Roma. Los augures, los sacerdotes que leen las señales de los dioses, han advertido que los auspicios no son favorables. Constantino, de 39 años, militar brillante pero supersticioso como todos los romanos de su época, sabe que necesita algo más que habilidad táctica. Necesita el favor divino. Y entonces, según múltiples fuentes históricas, el cielo le responde. La narrativa de lo que Constantino vio esa noche y en las horas antes de la batalla al día siguiente nos llega de varias fuentes. La más detallada es del historiador cristiano Eusebio de Cesarea, quien afirmó haber escuchado la historia directamente de Constantino años después, y que el emperador se lo contó bajo juramento solemne, jurando que era verdad. Según Eusebio, Constantino y su ejército entero vieron, a media tarde, una cruz de luz en el cielo, más brillante que el sol, con palabras escritas en griego, en tuto y nica, traducido al latín como in hoc signo vinces, con este signo vencerás. El fenómeno fue visible durante horas y los soldados hablaban nerviosamente entre ellos sobre lo que significaba. Esa noche, mientras Constantino dormía en su tienda de campaña, Cristo se le apareció en sueños. Le mostró el signo que había visto en el cielo y le ordenó que hiciera un estandarte de guerra en esa forma y que lo llevara a la batalla como protección contra sus enemigos. Constantino despertó convencido de que había recibido una visión divina. Inmediatamente convocó a los orfebres y artesanos de su ejército. Les describió lo que había visto y les ordenó crear un nuevo estandarte de batalla. Así nació el lábaro, uno de los símbolos más famosos de la historia cristiana. El lábaro era dramáticamente diferente de los estandartes militares romanos tradicionales. En lugar del águila imperial presentaba una cruz, con la parte superior formando las letras griegas chi y rho, las dos primeras letras de Christos, Cristo en griego. Estaba adornado con oro y joyas, con un paño púrpura colgando del travesaño horizontal. Representaba algo revolucionario, un símbolo cristiano en el estandarte de batalla de un ejército romano. A la mañana siguiente, el 29 de octubre, Constantino marchó hacia la batalla con el lábaro al frente de sus tropas. También ordenó que sus soldados pintaran el símbolo chirro en sus escudos. Era un acto de desafío extraordinario. Roma era oficialmente pagana. El ejército de Magencio marchaba bajo los estandartes tradicionales de Roma, con el águila imperial y los símbolos de los antiguos dioses. Lo que sucedió en el puente Milvio es historia bien documentada. A pesar de estar en inferioridad numérica, el ejército de Constantino destrozó a las fuerzas de Magencio. El momento decisivo vino cuando las tropas de Constantino empujaron a las de Magencio de vuelta hacia el río Tíber. Magencio había destruido el puente Milvio.
y construido un puente temporal de pontones para permitir que sus tropas cruzaran y volvieran a cruzar. Pero en el caos de la derrota, el puente colapsó bajo el peso de las tropas en retirada. Miles se ahogaron en el Tíber, incluyendo al propio Magencio. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, atrapado en el barro del río. Constantino entró triunfante en Roma. Ordenó que se erigiera una estatua de él en el foro, sosteniendo la cruz que había visto en el cielo, con una inscripción: con este signo salvador, la verdadera prueba del valor, salvé y liberé vuestra ciudad del yugo del tirano. Pero, ¿qué había visto realmente Constantino? Los historiadores han debatido esto durante 17 siglos. Algunas explicaciones naturales han sido propuestas. Una teoría popular es que Constantino vio un fenómeno atmosférico conocido como halo solar o parhelio. Esto ocurre cuando cristales de hielo en la atmósfera refractan la luz solar, creando un anillo o cruz de luz alrededor del Sol. Los halos solares son raros pero no desconocidos. Pueden ser espectaculares, creando múltiples falsos soles y patrones de luz complejos. Esta teoría tiene mérito. Un halo solar habría sido visible para todo el ejército, como reportó Eusebio. Sería interpretable como un signo divino por una mente receptiva, y su forma cruciforme podría haber sido lo suficientemente distintiva como para que Constantino la viera como la cruz cristiana. Pero hay problemas con esta teoría. Los halos solares generalmente duran solo unos minutos u horas, no todo el día como sugieren algunos relatos, y no incluyen palabras o letras. El mensaje en Tutoénica es más difícil de explicar naturalmente. Otra teoría es que Constantino no vio nada en absoluto, o al menos nada tan dramático. Esta teoría, propuesta por historiadores escépticos, sugiere que Constantino inventó o embellecerá grandemente la historia después de la batalla para legitimar su conversión al cristianismo. Después de todo, necesitaba justificar un cambio religioso radical. ¿Qué mejor manera que afirmar que Cristo mismo le había ordenado convertirse y le había prometido la victoria? Hay evidencia que apoya esta teoría. Otras fuentes contemporáneas de la batalla no mencionan la visión. Lactancio, un tutor cristiano en la corte de Constantino que escribió sobre la batalla solo 2 años después, menciona que Constantino tuvo un sueño en que se le ordenó colocar el signo de Cristo en los escudos de sus soldados, pero no menciona ninguna cruz en el cielo. Esto sugiere que la narrativa se elaboró con el tiempo. Además, la conversión de Constantino al cristianismo fue complicada y gradual, no instantánea. Después de la batalla del Puente Milvio, Constantino continuó apoyando cultos paganos. Mantuvo el título de Pontifex Maximus, sumo sacerdote de la religión pagana romana. No fue bautizado hasta que estuvo en su lecho de muerte en el año 337, 25 años después de la visión. Sin embargo, sería erróneo descartar completamente la experiencia de Constantino como fabricación. Algo significativo claramente ocurrió que lo impulsó a adoptar el simbolismo cristiano en un momento crítico. Pudo haber sido un fenómeno atmosférico, interpretado a través del lente de la mentalidad religiosa de la época. Pudo haber sido una experiencia visionaria genuina, interpretable psicológicamente pero real para quien la experimentó. O pudo haber sido, como creían los cristianos, un milagro genuino, Dios interviniendo directamente en la historia humana. Lo que es indiscutible es el impacto. La conversión de Constantino al cristianismo, gradual y política como fue, transformó completamente la historia de la religión y de Occidente. Al año siguiente, en el 313, Constantino y su coemperador Licinio emitieron el Edicto de Milán, que garantizaba la tolerancia religiosa en todo el imperio y terminaba específicamente con las persecuciones de cristianos. Esto fue revolucionario. Durante casi 3 siglos, el cristianismo había sido una religión perseguida intermitentemente.
Los cristianos habían sido ejecutados por negarse a adorar a los dioses romanos, habían sido arrojados a los leones en el Coliseo como entretenimiento público, habían practicado su fe en secreto, reuniéndose en catacumbas bajo tierra. Ahora, repentinamente, no solo eran tolerados, sino favorecidos por el emperador mismo. Constantino comenzó a usar el poder imperial para promover el cristianismo, eximió al clero cristiano de ciertos impuestos, financió la construcción de grandes iglesias, incluyendo la Basílica de San Pedro en Roma y la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Convocó el primer concilio de Nicea en el año 325, donde los obispos de todo el imperio se reunieron para definir la doctrina ortodoxa cristiana. Bajo Constantino y sus sucesores, el cristianismo pasó de ser una secta perseguida a ser la religión oficial del imperio más poderoso del mundo. Para el final del siglo IV, bajo el emperador Teodosio, el cristianismo niceno era la única religión legal en el imperio romano. Los templos paganos fueron cerrados o convertidos en iglesias. Las antiguas religiones que habían dominado el Mediterráneo durante milenios fueron suprimidas. Este cambio transformó completamente la civilización occidental. El cristianismo se convirtió en la fuerza dominante que moldeó la cultura, la filosofía, el arte, la arquitectura, la ley y la política europeas durante los siguientes 1500 años y más. Es imposible imaginar la historia de Europa sin la cristianización del Imperio Romano. Y todo esto, según la tradición, comenzó con una cruz de luz en el cielo sobre el río Tíber en octubre del año 312. La cruz de Constantino estableció un precedente poderoso. Demostró que las señales celestiales no eran solo curiosidades teológicas o presagios vagos. Podían ser fuerzas activas en la historia, catalizadores de cambios civilizacionales masivos. Un momento, una visión, una interpretación de algo visto en el cielo, y el mundo cambiaba. Este patrón se repetiría una y otra vez en la historia cristiana. Los santos y fundadores de órdenes religiosas reportarían visiones celestiales que los inspiraron. Los cruzados marcharon a Jerusalén inspirados por profecías de señales celestiales. Las apariciones marianas guiarían la construcción de santuarios que se convertirían en centros de peregrinación durante siglos. Pero quizás ningún otro fenómeno celestial en la historia cristiana medieval tuvo un impacto tan dramático y extendido como los milagros solares reportados en múltiples ocasiones a lo largo de los siglos. Y para entender esos fenómenos, debemos viajar ahora a la Edad Media, a una época en que el cielo era visto como un campo de batalla entre las fuerzas del bien y del mal, donde señales y portentos aparecían con una frecuencia que a los ojos modernos parece extraordinaria. La Edad Media europea fue una época obsesionada con señales celestiales. Si las civilizaciones antiguas veían el cielo como el reino de los dioses, los cristianos medievales lo veían como un teatro cósmico donde se representaba el drama de la salvación y la condenación. Cada eclipse, cada cometa, cada aurora boreal, cada estrella fugaz era interpretada no solo como un presagio, sino como un mensaje específico de Dios o una manifestación de la guerra entre ángeles y demonios. Las crónicas medievales, documentos escritos principalmente por monjes en monasterios a lo largo de toda Europa, están llenas hasta el borde de registros de fenómenos celestiales. Estos cronistas registraban meticulosamente cada anomalía en el cielo, junto con los eventos terrestres que las acompañaban o seguían, asumiendo siempre una conexión causal directa. Uno de los fenómenos celestiales más famosos de la Edad Media es el cometa Halley de 1066. Este cometa, que orbita el Sol cada 75 o 76 años, ha sido observado y registrado desde la antigüedad. Pero su aparición en la primavera de 1066 tuvo consecuencias históricas dramáticas.
En abril de ese año, el cometa apareció en los cielos nocturnos de Europa, visible a simple vista con su cola brillante extendiéndose a través del firmamento. Para la gente de la época, esto era inequívocamente una señal de Dios. ¿Pero qué estaba señalando? Los cometas eran universalmente vistos como presagios de desastre, desgracia, guerra y la muerte de reyes. En Inglaterra, el rey Eduardo el Confesor había muerto en enero de ese mismo año. Harold Godwinson había sido coronado rey, pero su reclamo era disputado. Guillermo, duque de Normandía, afirmaba que Eduardo le había prometido el trono inglés. El cometa apareció justo cuando Guillermo estaba preparando su invasión de Inglaterra. La crónica anglosajona, el registro histórico principal de la Inglaterra medieval temprana, registra: en este año vino el rey Harold de York a Westminster, en la Pascua que sucedió después del medio invierno en que murió el rey Eduardo. Y la Pascua fue entonces el 16º día antes de las calendas de mayo. Entonces se vio a lo largo de toda Inglaterra tal señal en los cielos como nadie había visto antes. Algunos hombres decían que era la estrella cometa, que algunos hombres llaman la estrella de pelo largo. Y apareció primero en la vigilia del Etare Jerusalem, que es 8 noches antes de las calendas de mayo, y así brilló todas las 7 noches. Para los sajones ingleses, el cometa presagiaba desastre. Para Guillermo de Normandía, era un signo favorable de Dios aprobando su causa. El tapiz de Bayeux, esa obra maestra del arte medieval que documenta la conquista normanda, incluye una escena dramática del cometa. Muestra al cometa en el cielo con la inscripción Isti mirant stellam. Estos hombres maravillados ante la estrella. Debajo, Harold se sienta en su trono, mientras un consejero nervioso le señala el cometa. El mensaje es claro. El cielo mismo está anunciando la caída de Harold. Y ciertamente, eso es lo que sucedió. El 14 de octubre de 1066, en la batalla de Hastings, el ejército normando de Guillermo derrotó al ejército sajón de Harold. Harold murió en la batalla, supuestamente de una flecha en el ojo, aunque los detalles son disputados. Guillermo fue coronado rey de Inglaterra el día de Navidad de ese año. Inglaterra cambió para siempre, transformándose de un reino anglosajón a uno francés normando, con profundas consecuencias lingüísticas, culturales y políticas que persisten hasta hoy. ¿Causó el cometa la conquista normanda? Por supuesto que no, en un sentido directo, pero su impacto psicológico no debe subestimarse. En una era profundamente supersticiosa, cuando las señales celestiales eran tomadas con extrema seriedad, el cometa habría afectado la moral, las decisiones estratégicas y la voluntad de luchar. Los soldados sajones, convencidos de que Dios había decretado su derrota, habrían luchado con menos convicción. Los normandos, creyendo que tenían el respaldo divino, habrían luchado con mayor ferocidad. Los cometas no eran los únicos fenómenos celestiales que aterrorizaban y fascinaban a los europeos medievales. Los eclipses solares, en particular, causaban pánico generalizado. Aunque los eclipses eran predecibles para aquellos con conocimiento astronómico, este conocimiento era raro y celosamente guardado por la Iglesia. Para la población general, la repentina desaparición del sol en medio del día era aterradora más allá de toda descripción. El cronista medieval Guglielmo de Neuburg describe un eclipse solar que ocurrió el 3 de septiembre de 1888, alrededor de la hora sexta del día. La luz del sol se debilitó gradualmente, hasta que finalmente quedó tan oscuro que las estrellas aparecieron en el cielo. Los pájaros dejaron de cantar y cayeron al suelo. Los animales domésticos regresaron a sus establos como si fuera de noche. El miedo se apoderó de todos los corazones. Los hombres se postraron en oración, confesando sus pecados, seguros de que había llegado el día del juicio.
Pero después de un tiempo que pareció una eternidad, la luz del sol comenzó a regresar y se escuchó un gran grito de alegría y alivio en toda la tierra. Este no era un lenguaje metafórico. El terror era real y profundo. Los eclipses solares se mencionaban específicamente en el Evangelio de Lucas como uno de los signos que acompañaría el fin del mundo. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Pero quizás ningún fenómeno celestial era más dramático y perturbador que las auroras boreales cuando aparecían en latitudes inusualmente al sur. Las auroras, causadas por partículas solares interactuando con el campo magnético de la Tierra, normalmente son visibles solo en regiones polares, pero durante períodos de actividad solar intensa pueden ser vistas mucho más al sur, incluso en el Mediterráneo. Para las personas que vivían en regiones donde las auroras eran raras o desconocidas, su aparición era completamente inexplicable y aterradora. Cortinas ondulantes de luz roja, verde y púrpura llenando el cielo nocturno, pulsando y cambiando de forma, parecían literalmente como batallas celestiales entre ejércitos angelicales y demoníacos. Las crónicas de Gregorio de Tours, escritas en el siglo VI, contienen múltiples descripciones de lo que claramente eran auroras boreales. En una entrada del año 583, escribe: en el cielo nocturno aparecieron corrientes de luz que se movían de una parte del cielo a otra. Algunos decían que eran ejércitos luchando en el cielo. Otros decían que eran los espíritus de los muertos, condenados a reenactuar sus batallas terrenales por toda la eternidad. El terror se apoderó de la gente y hubo grandes oraciones en todas las iglesias. Estos fenómenos no eran interpretados como curiosidades naturales, sino como intervenciones sobrenaturales directas con significados apocalípticos. Los predicadores los usaban para llamar a la población al arrepentimiento. Los gobernantes los interpretaban como comentarios divinos sobre su legitimidad. Las facciones en guerra los reclamaban como evidencia del apoyo divino. Un ejemplo dramático de esto ocurrió durante la Tercera Cruzada. En el año 1190, durante el sitio de Acre en Tierra Santa, múltiples crónicas registran la aparición de una cruz luminosa en el cielo nocturno sobre el campamento cristiano. Tanto fuentes cristianas como musulmanas mencionan este evento, aunque lo interpretan de manera diferente. El cronista cristiano Ricardo de Devises describe: en la noche del quinto día del asedio, cuando los caballeros cristianos se habían reunido para rezar vísperas, apareció en el cielo una cruz de luz más brillante que la luna llena. Se extendía desde el horizonte oriental hasta el occidental, y su luz era tan intensa que era como el amanecer en medio de la noche. Los caballeros cayeron de rodillas, llorando de alegría, porque sabían que Cristo mismo estaba con ellos y que la ciudad caería pronto en sus manos. El cronista musulmán Baha ad-Din Ibn Shaddad, quien estaba en el lado opuesto del sitio, también menciona el fenómeno, pero lo interpreta de manera diferente. En la noche antes del asalto más feroz, los infieles francos vieron una luz en el cielo que tomaron como una señal de su Dios. Se animaron grandemente por esto y renovaron su ataque con salvaje vigor. Pero nosotros sabíamos que era una ilusión enviada por Satanás para engañarlos y llevarlos a su destrucción. ¿Qué vieron realmente los cruzados y los defensores musulmanes de Acre? Pudo haber sido una aurora boreal inusualmente visible en esas latitudes meridionales. Pudo haber sido un fenómeno meteorológico como un halo lunar. Pudo haber sido un meteoro brillante o un cometa. O pudo haber sido una alucinación colectiva, un fenómeno psicológico no desconocido en situaciones de estrés extremo, hambre y fervor religioso intenso. Lo que importa históricamente es que ambos lados vieron algo y lo interpretaron a través de sus respectivos marcos religiosos. Para los cruzados era confirmación divina de su causa sagrada.
Para los musulmanes era una estratagema satánica, y ambas interpretaciones reforzaron su determinación de luchar. Estos ejemplos ilustran un patrón consistente en la Edad Media. Los fenómenos celestiales no eran simplemente observados, eran integrados en las narrativas políticas, religiosas y militares de la época. Eran utilizados para legitimar gobernantes, justificar guerras, llamar a reformas religiosas o explicar desastres. Cuando la peste negra arrasó Europa, entre 1347 y 1353, matando a un tercio o más de la población, los cronistas registraron múltiples señales celestiales que supuestamente habían anunciado la catástrofe. Eclipses, cometas, lluvias de meteoritos. Todo fue retrospectivamente interpretado como advertencias divinas que la humanidad había ignorado. El médico y cronista Gisli Muisis escribió en 1352: algunos astrólogos dijeron que la mortandad fue causada por la conjunción de 3 planetas superiores en el signo de Acuario en el año 1345. Pero otros dijeron que fue un castigo enviado por Dios por nuestros pecados, anunciado por las señales que aparecieron en los cielos en los años precedentes. El cometa del año 1337, los eclipses del sol y la luna, las estrellas que cayeron como lluvia. Esta conexión entre fenómenos celestiales y desastres terrestres no era simple superstición. Era parte de una visión del mundo coherente en la que el cosmos estaba íntimamente conectado, donde lo que sucedía en el cielo influía directamente en lo que sucedía en la tierra y viceversa. El universo medieval era un lugar de correspondencias, simpatías y conexiones místicas entre todos los niveles de realidad. Sin embargo, no todos los fenómenos celestiales de la Edad Media fueron interpretados negativamente. También hubo apariciones celestiales que fueron vistas como bendiciones divinas, confirmaciones de santidad o validaciones de la fe cristiana. Un ejemplo notable es el milagro del sol de Fátima. Pero ese evento ocurrió en el siglo XX, fuera de nuestro alcance por ahora. En cambio, consideremos las visiones celestiales de santos medievales. Santa Hildegarda de Bingen, la extraordinaria monja mística, compositora y visionaria del siglo XII, reportó múltiples visiones de luz celestial que informaron su teología y sus composiciones musicales. En su obra Sivias, Hildegarda describe visiones de luz que llenaba los cielos. Vi una luz grande y magnífica, indescriptiblemente hermosa, que penetraba todo el firmamento. Era como si los cielos se abrieran y derramaran su gloria sobre la tierra. Y en esa luz vi el misterio de la creación, la caída de Lucifer y la redención de la humanidad a través de Cristo. Aunque estas eran visiones místicas personales más que fenómenos observables públicamente, fueron tomadas muy seriamente por sus contemporáneos. Hildegarda fue consultada por papas, emperadores y reyes. Sus visiones fueron consideradas genuinas revelaciones divinas. Este patrón de señales celestiales sirviendo múltiples funciones, desde aterrorizar poblaciones hasta validar experiencias místicas, desde justificar guerras hasta llamar a reformas espirituales, continuó a lo largo de toda la Edad Media y más allá. El cielo era un texto que debía ser leído, interpretado y sobre todo obedecido. Pero mientras Europa estaba obsesionada con estos signos celestiales, otras partes del mundo tenían sus propias tradiciones ricas de interpretar el cielo. Y para comprender verdaderamente el fenómeno global de las señales celestiales, debemos ahora expandir nuestra mirada más allá de Europa y considerar cómo otras grandes civilizaciones interpretaron y respondieron a los mensajes del cielo. Mientras Europa medieval interpretaba cometas y eclipses como mensajes divinos,
Al otro lado del mundo, otras civilizaciones sofisticadas desarrollaban sus propias tradiciones de leer el cielo. Estas tradiciones eran igualmente elaboradas, igualmente integradas en la vida política y religiosa, y en algunos casos, científicamente más avanzadas que sus contrapartes europeas. Para comprender verdaderamente el fenómeno de las señales celestiales en el mundo antiguo y medieval, debemos reconocer que no era un fenómeno exclusivamente occidental o cristiano, era verdaderamente global. Comencemos en Mesoamérica, donde las civilizaciones maya y azteca desarrollaron algunas de las tradiciones astronómicas más sofisticadas del mundo precolombino. Los mayas, en particular, eran maestros astrónomos. Construyeron observatorios elaborados, como el Caracol en Chichén Itzá, específicamente diseñados para rastrear los movimientos de Venus, Marte, la Luna y el Sol con precisión extraordinaria. Pero para los mayas, como para todas las culturas antiguas, la astronomía era inseparable de la religión y la profecía. El cielo no era simplemente un reloj celestial, era el dominio de los dioses, y sus movimientos dictaban los ritmos de la vida terrenal: cuándo plantar, cuándo cosechar, cuándo ir a la guerra, cuándo celebrar rituales sagrados. Venus ocupaba un lugar especial en la cosmología maya. El planeta era identificado con Kukulcán, la serpiente emplumada, uno de los dioses más importantes del panteón maya. Los mayas rastreaban meticulosamente el ciclo de Venus, que dura aproximadamente 584 días desde una aparición como estrella de la mañana hasta la siguiente. El Códice Dresden, uno de los pocos libros mayas que sobrevivieron a la destrucción española, contiene tablas detalladas de Venus que predicen sus apariciones con asombrosa precisión. Pero estas predicciones no eran ejercicios académicos. Eran cruciales para la planificación de campañas militares. Cuando Venus aparecía como estrella de la mañana, se creía que era un tiempo particularmente auspicioso para la guerra. Los gobernantes mayas programaban sus batallas para coincidir con estas apariciones. Los códices contienen pasajes que declaran: cuando el gran señor de Venus surge en el este, es tiempo de sangre. Los guerreros deben levantarse. La lanza debe ser empuñada. El cautivo debe ser tomado para el sacrificio. Los eclipses eran igualmente significativos. Los mayas podían predecir eclipses con precisión notable usando sus complejas matemáticas y sus largas tablas de observación, pero predecir no significaba desmitificar. Un eclipse seguía siendo una crisis cósmica, un momento en que el orden del universo era amenazado. Durante un eclipse solar, se creía que un jaguar celestial estaba devorando el sol. Solo a través de rituales apropiados, sacrificios y oraciones podía ser persuadido a liberar al sol. Los aztecas compartían muchas de estas creencias, pero las llevaron a extremos aún más dramáticos. Para los aztecas el universo entero era precario, mantenido en existencia solo por el sacrificio continuo. El sol mismo, Tonatiuh, necesitaba ser alimentado con sangre humana para continuar su viaje diario a través del cielo. Cualquier irregularidad celestial, cualquier eclipse, cometa o fenómeno inusual, era interpretado como una señal de que el sol se estaba debilitando y necesitaba más sacrificios. Esta cosmovisión tenía consecuencias trágicas. Las guerras floridas, batallas rituales entre ciudades-estado aztecas se llevaban a cabo principalmente para capturar prisioneros para el sacrificio. Decenas de miles de personas fueron sacrificadas en ceremonias elaboradas en las cimas de las pirámides, sus corazones arrancados y ofrecidos al sol para mantenerlo fuerte. Cuando llegaron los conquistadores españoles en 1519, los aztecas ya habían experimentado una serie de señales celestiales ominosas que interpretaron como presagios de desastre. El cronista mestizo Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, escribiendo después de la conquista, registró 8 señales que supuestamente aparecieron en los años previos a la llegada de los españoles.
La primera señal fue una columna de fuego que apareció en el cielo del este cada noche durante un año, comenzando 10 años antes de la llegada de los españoles. Los historiadores modernos especulan que esto pudo haber sido un cometa particularmente brillante y duradero. La segunda señal fue el templo del dios de la guerra, Huitzilopochtli. Estalló en llamas espontáneamente sin causa aparente. La tercera fue un rayo golpeó el templo del dios del fuego, Xiuhtecutli, durante una tormenta suave, sin trueno fuerte. Pero la más dramática fue la octava señal. Aparecieron en el lago de Texcoco pescadores que capturaron un ave extraña con un espejo en la cabeza. Cuando el emperador Moctezuma miró en el espejo, vio reflejado el cielo nocturno con estrellas, aunque era mediodía. Luego vio en el espejo hombres extraños montados en venados, viniendo del este en gran número. Esta última señal, sea histórica o legendaria, captura perfectamente cómo las señales celestiales se entrelazaban con la profecía política. Los aztecas ya tenían profecías sobre el regreso de Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada que había prometido volver desde el este. Cuando Hernán Cortés y sus conquistadores llegaron desde el este, montando caballos, animales que los aztecas nunca habían visto, muchos creían que las profecías se estaban cumpliendo. Moctezuma, paralizado por el miedo y la duda, incapaz de decidir si los españoles eran dioses o hombres, vacilante cuando debería haber actuado, finalmente permitió que Cortés entrara en la capital, Tenochtitlan. El resultado fue la caída del Imperio Azteca, una de las civilizaciones más poderosas y sofisticadas de su época. Si las señales celestiales realmente causaron esta caída es debatible, pero está claro que la interpretación de esas señales, la parálisis psicológica que causaron en el liderazgo azteca, contribuyó significativamente a su incapacidad para responder efectivamente a la amenaza española. Ahora viajemos al subcontinente indio, donde las tradiciones de astronomía y astrología se remontan a miles de años. Los textos védicos, algunos de los más antiguos documentos religiosos de la humanidad, contienen extensas referencias a fenómenos celestiales. Los antiguos sabios védicos desarrollaron un sistema sofisticado de astronomía y matemáticas. Calcularon el año solar con notable precisión, predijeron eclipses y desarrollaron la astrología védica, o Jyotisha, un sistema complejo de interpretar las posiciones planetarias para predecir eventos terrestres. Pero en la India, como en todas partes, las señales celestiales eran más que predicciones astrológicas, eran manifestaciones de los dioses. Los textos épicos de la India, el Mahabharata y el Ramayana, están llenos de descripciones de fenómenos celestiales que acompañan eventos cruciales. En el Mahabharata, la gran guerra que culmina la epopeya es precedida y acompañada por múltiples señales celestiales ominosas. Antes de la batalla de Kurukshetra, donde los ejércitos de los Pandavas y los Kauravas se enfrentan en una guerra apocalíptica que destruirá una civilización entera, los textos describen: el sol se oscureció y perdió su brillo. Las estrellas comenzaron a moverse en direcciones incorrectas. Los vientos soplaron con violencia y levantaron nubes de polvo que oscurecieron los cielos. Los meteoros cayeron como lluvia. Los cometas aparecieron con colas ardientes, presagiando la destrucción que vendría. Estas descripciones pueden ser literarias más que históricas, pero reflejan una creencia profunda en la conexión entre los cielos y los eventos terrestres. Cuando sucedían cosas de importancia cósmica en la Tierra, el cielo respondía. O viceversa, cuando el cielo mostraba señales, la Tierra debía prepararse para eventos de importancia cósmica. Esta creencia no era solo mitológica,
influía en decisiones políticas reales. Los reyes indios consultaban astrólogos de la corte antes de cada decisión importante. El momento de una batalla, una coronación, un matrimonio real, todo era determinado por las posiciones de los planetas y las estrellas. Incluso en la India moderna, la astrología védica mantiene una influencia significativa. Los horóscopos son consultados para determinar fechas de boda. Los políticos programan anuncios importantes según consejos astrológicos. Esta continuidad de miles de años testifica el poder duradero de la idea de que el cielo influye en los asuntos humanos. Ahora viajemos al mundo islámico medieval, donde se desarrolló una de las tradiciones astronómicas más sofisticadas de la historia humana. Los astrónomos musulmanes preservaron y expandieron el conocimiento astronómico de los griegos, persas e indios. Construyeron observatorios magníficos en Bagdad, Damasco, Samarcanda. Desarrollaron instrumentos astronómicos precisos como el astrolabio. Crearon catálogos estelares que superaban a cualquier cosa producida en la Europa contemporánea. Figuras como Al-Battani, Al-Sufi y más tarde Ulugh Beg hicieron contribuciones fundamentales a la astronomía que influenciaron a Europa durante siglos. El libro de estrellas de Al-Sufi, escrito en el siglo X, es una obra maestra de observación astronómica. Las tablas de Ulugh Beg del siglo XV fueron las más precisas del mundo pretelescópico, pero esta sofisticación científica coexistía con creencias profundas en el significado espiritual de los fenómenos celestiales. El Corán contiene múltiples referencias a señales en los cielos. El capítulo 82, At-Takwir, el enrollamiento, describe los signos del día del juicio, cuando el sol se enrolle, cuando las estrellas caigan dispersándose, cuando las montañas sean puestas en movimiento. Los musulmanes interpretaban eclipses y otros fenómenos celestiales como signos de Alá. El profeta Muhammad estableció oraciones especiales, Salat al-Kusuf, que debían realizarse durante los eclipses solares. Según los hadices, durante un eclipse solar en Medina, el profeta dirigió una oración especialmente larga, explicando después que los eclipses son signos de Alá y que cuando ocurren, los creyentes deben orar y pedir perdón. Esta combinación de sofisticación científica y significado religioso caracterizaba la actitud islámica hacia el cielo. Los astrónomos musulmanes podían predecir eclipses con precisión extraordinaria, pero esta capacidad de predicción no negaba el significado espiritual. El eclipse seguía siendo una señal de Alá, un recordatorio de la fragilidad del mundo y la necesidad de piedad. Los cometas eran interpretados de manera similar, aunque los astrónomos musulmanes estudiaban cometas científicamente, intentando determinar sus órbitas y naturaleza. Los predicadores los interpretaban como advertencias divinas. El gran cometa de 1577, visible en gran parte del mundo islámico, fue ampliamente interpretado como un presagio de cambio político. El cronista otomano Selaniki Mustafa Efendi escribió: en este año apareció una estrella con cola en el cielo, causando gran terror entre el pueblo. Los ulemas declararon que era una señal de Alá de grandes eventos por venir. Y ciertamente poco después, el sultán Murad III ascendió al trono después de la muerte de su padre. Esta integración de observación científica e interpretación espiritual no era contradictoria para los pensadores musulmanes medievales. La ciencia era vista como el estudio de las creaciones de Alá. Comprender las leyes naturales era comprender la sabiduría de Alá. Pero estas leyes naturales operaban dentro de un marco providencial. Alá podía, y lo hacía, enviar señales a través de eventos celestiales para guiar o advertir a la humanidad.
Lo que estos ejemplos de diferentes civilizaciones demuestran es que la interpretación de señales celestiales era verdaderamente un fenómeno humano universal. Desde Mesoamérica hasta India, desde el mundo islámico hasta China, cada civilización desarrolló sus propias tradiciones de leer el cielo, sus propios sistemas de interpretación, sus propias respuestas rituales. Los detalles diferían, pero la premisa fundamental era la misma. El cielo hablaba y la humanidad debía escuchar. A medida que avanzamos hacia la modernidad, podríamos esperar que las señales celestiales pierdan su poder sobre la imaginación humana. La revolución científica de los siglos XVI y XVII, con figuras como Copérnico, Galileo y Newton, transformó fundamentalmente nuestra comprensión del cosmos. El universo ya no era un pequeño teatro donde los dramas humanos se representaban bajo la mirada de los dioses. Era vasto, gobernado por leyes matemáticas impersonales, indiferente a los asuntos humanos. Sin embargo, las señales celestiales no desaparecieron. Se transformaron, sí, fueron reinterpretadas, pero la fascinación humana con fenómenos extraordinarios en el cielo y la tendencia a verlos como significativos continuó. Consideremos el Gran Cometa de 1811. Este cometa espectacular fue visible a simple vista durante 260 días. Desde marzo hasta agosto, uno de los periodos de visibilidad más largos jamás registrados. Su cola se extendía a través de más de la mitad del cielo nocturno. Era tan brillante que podía verse incluso a la luz del día bajo las condiciones correctas. En una Europa que se consideraba a sí misma ilustrada y científica, este cometa aún provocó interpretaciones apocalípticas generalizadas. Los periódicos publicaron artículos especulando sobre su significado. Los predicadores lo interpretaron como una señal del juicio inminente. Y de hecho, el año siguiente, 1812, vio eventos catastróficos, la invasión napoleónica de Rusia, que resultó en la muerte de cientos de miles, y una serie de terremotos devastadores en las Américas. ¿Causó el cometa estos eventos? Por supuesto que no, pero las personas buscaron conexiones, encontraron patrones y reforzaron su creencia de que el universo estaba tratando de decirles algo. Este patrón continuó en el siglo XIX. El regreso del cometa Halley en 1835 provocó tanto excitación científica como temor apocalíptico. Mark Twain, el gran escritor estadounidense, nació en 1835 durante la aparición del cometa. Famosamente predijo que moriría cuando el cometa regresara diciendo: «Llegué con el cometa Halley en 1835, volverá el próximo año y espero irme con él». Y ciertamente, Twain murió en abril de 1910, un día después del paso más cercano del cometa a la Tierra. Esta era solo coincidencia, pero captura perfectamente cómo, incluso en la era moderna, las personas continúan viendo conexiones entre eventos celestiales y eventos terrestres, especialmente cuando esas conexiones son personalmente significativas. El siglo XX vio una transformación dramática en cómo entendemos los fenómenos celestiales. La astronomía y la astrofísica avanzaron exponencialmente. Enviamos sondas a planetas distantes, aterrizamos en la Luna, construimos telescopios que podían ver hasta el borde del universo observable. El cosmos se volvió comprensible en términos puramente naturalistas. Sin embargo, la interpretación religiosa y espiritual de fenómenos celestiales no desapareció. De hecho, el siglo XX vio algunos de los informes más dramáticos de milagros solares en la historia. El más famoso es el milagro del Sol de Fátima, que ocurrió el 13 de octubre de 1917 en Portugal. Según múltiples testigos, incluyendo periodistas escépticos, decenas de miles de personas reunidas en un campo cerca de Fátima presenciaron el sol bailar en el cielo.
Los testigos reportaron que el sol parecía girar, emitir colores de arco iris, descender hacia la Tierra como si fuera a chocar y luego volver a su posición normal. Los informes de los periódicos de la época confirman que algo inusual ocurrió. O Século, un periódico secular y anticlerical, publicó un artículo el 15 de octubre titulado «Cómo el sol bailó a mediodía en Fátima». El artículo describía el evento en términos dramáticos, aunque el periodista no ofrecía una explicación para lo que había presenciado. ¿Qué ocurrió realmente? Los escépticos han propuesto múltiples explicaciones naturales. La más popular es que las personas, después de mirar al sol brillante durante períodos prolongados, como se les había instado a hacer, experimentaron efectos de retina que crearon la ilusión de movimiento. Otros han sugerido fenómenos atmosféricos inusuales, como cristales de hielo refractando la luz de maneras inusuales. Pero para los creyentes, fue indudablemente un milagro, una señal de la Virgen María confirmando los mensajes que supuestamente había estado entregando a 3 niños pastores en los meses anteriores. El evento transformó Fátima en uno de los sitios de peregrinación más importantes del catolicismo. Lo significativo del milagro de Fátima no es si fue objetivamente real o no, una pregunta que probablemente nunca se resolverá a satisfacción de todos, sino que en pleno siglo XX, en una Europa que se consideraba a sí misma secularizada y científica, decenas de miles de personas pudieron experimentar colectivamente y creer en un milagro celestial al estilo de las edades antiguas. Este patrón se ha repetido múltiples veces en el siglo XX y XXI. Informes de milagros solares han venido de Medjugorje en Bosnia, de Zeitún en Egipto, de múltiples lugares en América Latina. En cada caso, grandes grupos de personas afirman haber presenciado el sol comportándose de maneras anómalas. ¿Son estos eventos manifestaciones sobrenaturales genuinas? ¿Son fenómenos psicológicos de expectativa y sugestión de masas? ¿Son explicables en términos de fenómenos atmosféricos inusuales mal comprendidos? El debate continúa, y probablemente continuará indefinidamente, porque estas preguntas tocan los límites de lo que es empíricamente verificable y lo que es materia de fe. Lo que es indiscutible es que el impulso humano de ver significado en los fenómenos celestiales persiste. Incluso en nuestra era científica, cuando un eclipse solar cruza los Estados Unidos, millones se reúnen para presenciarlo, no solo como un evento astronómico interesante, aunque ciertamente es eso, sino como una experiencia profundamente conmovedora, casi espiritual. Las personas informan sentirse transformadas por presenciar un eclipse total, conectadas con algo más grande que ellas mismas. Este sentimiento no es fundamentalmente diferente de lo que sintieron nuestros ancestros cuando miraron el cielo y vieron señales de los dioses. La diferencia es que ahora tenemos un vocabulario secular para describir estos sentimientos. Hablamos de asombro y sublime en lugar de milagroso y divino, pero la experiencia subyacente puede no ser tan diferente. El legado de los prodigios celestiales antiguos se extiende también en nuestro lenguaje y cultura. Cuando decimos que alguien es un astro o una estrella, estamos usando una metáfora que se remonta a miles de años de ver a los cuerpos celestiales como seres superiores. Cuando decimos que alguien es saturnino o mercurial, estamos usando una astrología que se remonta a Babilonia. Cuando vemos películas de ciencia ficción sobre viajes espaciales y encuentros con seres extraterrestres, estamos actualizando antiguas narrativas sobre contactos con lo divino del cielo. Quizás lo más interesante es cómo la búsqueda moderna de vida extraterrestre, el programa SETI y la especulación sobre civilizaciones alienígenas avanzadas replica en formas seculares la antigua creencia de que no estamos solos en el cosmos, de que hay inteligencias superiores en los cielos que podrían contactarnos y transformar nuestra civilización,
Cuando el objeto interestelar Oumuamua pasó a través de nuestro sistema solar en 2017, algunos astrónomos especularon brevemente que podría ser una sonda alienígena. Esta especulación fue ampliamente cubierta en los medios. ¿Por qué? Porque toca el mismo impulso que hizo que los antiguos escudriñaran el cielo en busca de señales de los dioses. El cielo sigue siendo el lugar del que esperamos que vengan visitantes transformadores, ya sean ángeles o extraterrestres. Incluso nuestro lenguaje sobre desastres cósmicos, asteroides que podrían impactar la Tierra, tormentas solares que podrían interrumpir nuestra civilización tecnológica, eco los antiguos temores sobre señales celestiales, presagiando el fin del mundo. La diferencia es que ahora tenemos explicaciones científicas para estos peligros y estamos desarrollando tecnologías para mitigarlos. Pero la narrativa básica, el cielo como fuente de posibles amenazas existenciales que requieren vigilancia y respuesta ritual, ya sea a través de oraciones o programas espaciales, persiste. El estudio de las señales celestiales a lo largo de la historia nos enseña algo profundo sobre la naturaleza humana. Somos buscadores de patrones. Estamos programados evolutivamente para encontrar significado y causalidad. Cuando experimentamos fenómenos dramáticos, especialmente en el cielo, ese dominio que siempre ha estado fuera de nuestro control directo, nos sentimos compelidos a interpretarlos, a integrarlos en nuestras narrativas sobre cómo funciona el mundo. En las sociedades antiguas, donde las fuerzas naturales eran incomprendidas y aterradoras, interpretar señales celestiales como mensajes de los dioses tenía sentido. Proporcionaba una sensación de orden, de que había inteligencias superiores en control, de que si podíamos descifrar sus mensajes y realizar los rituales apropiados, podíamos influir en nuestro destino. En nuestra era científica, hemos reemplazado en gran medida esta interpretación sobrenatural con explicaciones naturalistas. Entendemos los eclipses, cometas y auroras boreales en términos de física y astronomía, pero el impulso de encontrar significado personal y colectivo en estos eventos persiste, y quizás eso no es algo que debamos erradicar, porque en ese impulso, en esa búsqueda de significado en el cosmos, yace algo fundamentalmente humano y, podría argumentarse, algo valioso. El asombro que sentimos cuando contemplamos los cielos, cuando presenciamos un eclipse o vemos la Vía Láctea en una noche clara lejos de las luces de la ciudad, nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Nos recuerda que somos parte de un cosmos vasto y antiguo. Esa sensación de conexión y pequeñez simultánea es lo que los antiguos experimentaban cuando veían señales en el cielo. Es la misma experiencia humana fundamental, aunque la expresemos en lenguaje diferente. Y así, querida comunidad de Somnialis, hemos viajado juntos a través de milenios, desde las primeras civilizaciones que alzaron sus ojos hacia el firmamento hasta nuestra era moderna. Hemos visto cómo la humanidad en todas las épocas y en todas las culturas ha buscado leer el cielo como se lee un libro sagrado, encontrando en sus páginas de luz y oscuridad mensajes que transformaron imperios, inspiraron religiones y moldearon el curso de la historia. Desde la estrella de Belén que guió a los magos hasta un pesebre en Judea, hasta la cruz de Constantino que convirtió al Imperio Romano, desde los cometas que aterrorizaron a Europa medieval hasta los milagros solares que continúan siendo reportados en nuestros días, las señales celestiales han sido compañeras constantes de la experiencia humana. ¿Qué debemos hacer con estas historias en nuestro mundo contemporáneo? Son simplemente curiosidades históricas, ejemplos de cuán supersticiosos eran nuestros ancestros. ¿O contienen verdades más profundas sobre la naturaleza humana, sobre nuestra necesidad de significado, sobre nuestra relación con el cosmos del cual somos parte? Quizás la lección no es si estas señales fueron objetivamente reales en el sentido de intervenciones sobrenaturales directas o si fueron fenómenos naturales magnificados por la interpretación humana.
Quizás la lección es que la búsqueda de significado en el universo es parte integral de lo que nos hace humanos. Nuestros ancestros no eran tontos por ver mensajes en los cielos. Eran humanos, haciendo lo que los humanos siempre han hecho, tratando de encontrar su lugar en un cosmos vasto e indiferente, buscando patrones que les dieran esperanza, propósito y dirección. En nuestra era científica, hemos ganado mucho en comprensión. Sabemos qué son los cometas, por qué ocurren los eclipses, qué causa las auroras boreales. Pero en ese conocimiento, ¿hemos perdido algo también? ¿Hemos perdido la capacidad de asombrarnos, de sentirnos conectados con los cielos de manera visceral y emocional? Quizás no. Cuando millones de personas viajan para ver un eclipse total, cuando nos conmovemos al ver fotografías del telescopio espacial Hubble mostrando galaxias a miles de millones de años luz de distancia, cuando especulamos sobre vida en otros mundos, estamos participando en la misma búsqueda humana antigua. Simplemente la expresamos en un vocabulario diferente. Los cielos siempre han hablado a la humanidad. La conversación continúa, aunque el lenguaje haya cambiado, y quizás eso es algo digno de celebrar. Que a pesar de todo nuestro conocimiento científico, a pesar de nuestra comprensión del cosmos en términos de física y química, aún podemos mirar hacia arriba en una noche estrellada y sentir asombro, conexión y la posibilidad de significado. Antes de despedirnos esta noche, queremos invitarte a compartir tus pensamientos. ¿Has experimentado algún fenómeno celestial que te haya conmovido profundamente? ¿Un eclipse? ¿Una lluvia de meteoros? ¿Una aurora boreal? ¿Has sentido, aunque sea por un momento, esa conexión ancestral con el cosmos que nuestros antepasados sintieron cuando vieron sus señales en el cielo? Comparte tu experiencia en los comentarios. Nos encantaría leer tus historias. Y si hay temas históricos que te gustaría que exploráramos en futuros episodios, cuéntanos. Somnialis existe para estos viajes nocturnos a través del tiempo, estas exploraciones de los misterios, maravillas y dramas de la historia humana. Tu participación, tu interés, tu curiosidad son lo que hacen que este canal sea especial. Si has disfrutado este viaje nocturno por las señales celestiales del mundo antiguo, te invitamos a suscribirte a Somnialis. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos viajes a través de la historia. Y comparte este video con alguien que ame la historia, que se fascine con los misterios del pasado, que disfrute de estos momentos de reflexión tranquila sobre el legado extraordinario de la humanidad. Y ahora, mientras las estrellas giran lentamente sobre nosotros en su danza eterna, mientras la noche envuelve el mundo en su abrazo tranquilo, te deseamos un descanso profundo y reparador. Que tus sueños te lleven a épocas antiguas, a cielos llenos de señales y maravillas, a momentos en que la humanidad miraba hacia arriba y veía no solo estrellas distantes, sino mensajes, promesas, presagios del destino. Gracias por acompañarnos en este viaje nocturno a través de la historia. Gracias por ser parte de esta comunidad de buscadores, de soñadores, de aquellos que encuentran en las historias del pasado inspiración para el presente y esperanza para el futuro. Desde Somnialis, te deseamos buenas noches. Que las estrellas te guarden, que el silencio de la noche te traiga paz. Y que despiertes mañana renovado, listo para enfrentar un nuevo día, llevando contigo las lecciones y maravillas de las edades que hemos explorado juntos. Hasta nuestro próximo encuentro bajo las estrellas. Duerme bien, querida comunidad. Duerme bien.